Dicen que una casa puede tener memoria, que los muros absorben las risas, las lágrimas y los gritos de quienes los habitan. Y que, a veces, esa memoria no muere con el tiempo, sino que se queda ahí, acechando, esperando al próximo que cruce el umbral. La historia de esta mansión comenzó a mediados del siglo XX en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Para muchos, era un lugar apacible, calles tranquilas, vecinos amables y un aire de rutina que parecía detener el tiempo. Nadie imaginaba que allí se levantaría un edificio que con los años se convertiría en sinónimo de miedo. La familia que mandó construir la casa era de las más adineradas de la región. Gente respetada, con negocios prósperos y un apellido que abría puertas. Querían un hogar que reflejara su posición social, una mansión de ensueño que se alzara sobre una colina, visible desde cualquier punto del pueblo. La obra comenzó con grandes expectativas. Los arquitectos diseñaron ventanales imponentes, corredores largos y salones dignos de banquetes aristocráticos. Los jardines fueron trazados con precisión, con rosales alineados y senderos de piedra que parecían sacados de una postal. Todo indicaba que sería la casa perfecta. Pero, desde el primer día, algo se sintió extraño. Los trabajadores de la obra comenzaron a quejarse de un aire pesado, como si el terreno mismo estuviera en contra de la construcción. Algunos aseguraban que sus herramientas desaparecían misteriosamente para luego aparecer en lugares imposibles. Otros hablaban de sombras fugaces entre los árboles del terreno, aunque nadie más parecía verlas. Más de un albañil renunció sin dar explicaciones. Y los que permanecieron en la obra empezaron a trabajar en silencio, como si temieran despertar algo dormido bajo la tierra. Incluso los animales parecían percibirlo. Los perros del vecindario evitaban acercarse, ladraban sin razón hacia la colina y mantenían la distancia como si presintieran un peligro invisible. La familia, sin embargo, no se dejó influenciar por las supersticiones. Al terminar la construcción, se mudaron convencidos de que aquella sería la joya de su vida. Una mansión imponente que, para ellos, representaba éxito, estabilidad y prestigio. Pero la ilusión duró poco. Los niños fueron los primeros en percibirlo. Apenas unas semanas después de la mudanza, comenzaron a decir que veían personas caminando por los pasillos en plena noche. No eran figuras claras, sino sombras largas, alargadas, que se deslizaban lentamente por el corredor principal. Los padres pensaban que era imaginación infantil, hasta que los niños comenzaron a despertar aterrados, llorando y suplicando que los dejaran dormir en la misma habitación. Luego fue la madre quien empezó a experimentar cosas extrañas. En varias ocasiones despertó de madrugada con el corazón acelerado, convencida de haber escuchado un grito desgarrador proveniente del sótano. Cuando su esposo bajaba con una linterna, no encontraba nada, excepto marcas extrañas en las paredes, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar. Con el paso de los meses, la tensión dentro de la mansión se volvió insoportable. Los sucesos dejaron de ser meros ruidos nocturnos y se transformaron en ataques más violentos. Puertas que se cerraban de golpe, dejando a la familia atrapada en habitaciones. Objetos que caían solos de los estantes, a veces con tal fuerza que parecía que alguien los hubiera lanzado. Risas apagadas, casi burlonas, resonando en los pasillos vacíos. El padre intentaba mantener la calma, pero cada vez era más evidente que algo no estaba bien. El ambiente en la casa se volvía más denso, más sofocante. Y aunque no lo admitiera en voz alta, él también comenzaba a sentir miedo. La familia intentó resistir. Rezaban en las noches, evitaban ciertas habitaciones y trataban de convencer a los niños de que todo eran sueños. Pero dentro de sí sabían que no lo eran. Un día, mientras jugaban en el jardín, los niños encontraron una trampilla semienterrada cerca de la parte trasera de la mansión. Cuando avisaron a su madre, ella la prohibió de inmediato. Nadie debía acercarse allí. La razón nunca fue explicada, pero el simple hecho de que existiera esa entrada oculta aumentó la sensación de que la casa guardaba un secreto. La tensión llegó a su punto máximo una noche de tormenta. La madre despertó con el mismo grito desgarrador de siempre, solo que esta vez el sonido fue tan fuerte que despertó a toda la familia. Bajaron corriendo al sótano,
y lo que encontraron heló su sangre en la pared, recién marcada, había un símbolo extraño trazado con lo que parecía ser sangre fresca. Ese fue el límite. A la mañana siguiente, la familia hizo las maletas apresuradamente. Dejaron atrás muebles, fotografías y hasta ropa en los armarios. Ni siquiera se molestaron en vender los objetos de valor. Simplemente huyeron. Jamás regresaron. Con el paso del tiempo, la imponente casa quedó en silencio. Las cortinas se cubrieron de polvo, los jardines se llenaron de maleza y las ventanas comenzaron a resquebrajarse. Desde el pueblo, la mansión se veía como un gigante dormido, pero los vecinos sabían que lo que habitaba dentro no descansaba en absoluto. La propiedad fue puesta en venta varias veces. Al principio con un precio elevado, como correspondía a una construcción tan lujosa. Pero conforme los rumores crecían, el valor se redujo drásticamente. Los corredores de bienes raíces decían que era imposible encontrar un comprador dispuesto a vivir allí. Y aunque algunos curiosos aceptaban visitar la casa, las visitas siempre terminaban igual, con el rostro pálido, los labios temblando y una negativa rotunda a regresar. Algunos aseguraban que apenas cruzaban la puerta, un frío inexplicable los recorría de pies a cabeza. Otros afirmaban haber escuchado murmullos provenientes del piso superior, aunque sabían que el lugar estaba vacío. La mansión comenzaba a construir su propia leyenda. Ya no era simplemente una casa abandonada, era un lugar marcado, un espacio del que todos hablaban pero al que nadie se atrevía a acercarse demasiado. Y aunque el tiempo pasaba, la sensación persistía: aquella mansión estaba viva y parecía rechazar a todo aquel que intentara habitarla. Después de la huida apresurada de la primera familia, la mansión quedó vacía durante meses. El silencio se apoderó de sus corredores, pero en el pueblo, la casa nunca dejó de ser tema de conversación. Los rumores crecían como hierba mala, unos decían que la familia había perdido la razón, otros aseguraban que habían visto luces extrañas en las ventanas, incluso después de que el lugar quedara abandonado. Algunos juraban escuchar risas en plena noche, como si alguien celebrara dentro de la mansión desierta. La propiedad fue puesta en venta. Al principio, los corredores inmobiliarios intentaron atraer compradores resaltando sus virtudes: amplias habitaciones, un jardín enorme, una ubicación privilegiada en lo alto de la colina. Pero pronto, el precio comenzó a caer en picada. Nadie parecía dispuesto a quedarse en aquel lugar por mucho tiempo. El primer intento serio llegó con una pareja joven recién casada. Buscaban un lugar económico donde empezar su vida juntos, y la mansión, aunque imponente, estaba a un precio ridículamente bajo. Pensaron que los rumores eran simples exageraciones, cuentos inventados por vecinos supersticiosos. La primera semana fue tranquila. Se dedicaron a limpiar las habitaciones, reparar ventanas y dar nueva vida al jardín. Todo parecía ir bien, hasta que una madrugada escucharon pasos pesados subiendo las escaleras. El esposo salió con valentía, revisando cada rincón con una linterna. Pero no había nadie. Al día siguiente, lo atribuyeron a nervios, al cansancio o a los crujidos de una casa vieja. Pero las noches siguientes, los pasos volvieron. Siempre a la misma hora. Siempre ascendiendo lentamente. Y cada vez más cerca de la habitación principal. A la tercera semana, ocurrió algo aún más inquietante. Cada mañana despertaban con todas las puertas abiertas, incluso las que habían cerrado con llave. No importaba cuántas cerraduras aseguraran, al amanecer, la casa se encontraba abierta de par en par, como si algo invisible se negara a ser contenido. Desesperados, empacaron lo poco que habían llevado y se marcharon. Dejaron las llaves en la mesa de la cocina y jamás regresaron por ellas. El segundo intento vino de un inversionista inmobiliario que vio en la mansión una oportunidad. Su plan era sencillo: remodelar, vender y ganar dinero con la enorme propiedad. Contrató obreros, pintores y jardineros. Durante los primeros días, el trabajo avanzó sin problemas. Pero pronto, comenzaron las quejas. Herramientas desaparecían, la electricidad fallaba sin explicación, y los trabajadores se negaban a quedarse después del atardecer. Una mañana, uno de los obreros apareció con la mano vendada. Juraba que, mientras reparaba una puerta,
sintió como si alguien invisible le sujetara la muñeca con fuerza y lo obligara a soltar el martillo. El hombre se marchó y nunca volvió. El inversionista intentó convencerlos de que eran simples accidentes. Pero su convicción se quebró cuando revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el interior. En una de ellas, claramente se veía como una silla se deslizaba sola a través de la sala principal, como si alguien invisible la empujara. Días después, abandonó el proyecto. Dejó la remodelación a medias y la mansión volvió a quedar desierta, como si nada hubiera pasado. Con el paso de los años, la reputación de la casa se volvió imposible de ignorar. El pueblo la llamaba la mansión maldita, y muy pocos se atrevían siquiera a acercarse. Un sacerdote de la región, intrigado por los rumores, decidió visitar el lugar. No iba con intenciones de habitarla, sino de bendecirla y liberar lo que fuera que estuviera atormentando a los pocos que osaban entrar. Entró con una cruz en la mano y agua bendita en su maletín. Comenzó a recorrer los pasillos, murmurando oraciones, rociando cada habitación. Durante un tiempo, todo fue silencio. Pero al llegar al sótano, algo ocurrió. Las luces de su linterna parpadearon hasta apagarse. El aire se volvió tan helado que podía ver su propio aliento. Y entonces escuchó un murmullo. Primero débil, luego cada vez más fuerte. No era un solo murmullo, eran muchos, como un coro de voces repitiendo palabras incomprensibles. El sacerdote salió corriendo, dejando el maletín en el suelo. Nunca habló públicamente de lo que había escuchado, pero quienes lo conocieron aseguran que desde ese día envejeció de golpe, como si la experiencia le hubiera arrebatado años de vida. Con cada intento fallido, el miedo crecía. Los corredores inmobiliarios ya ni siquiera querían mostrar la propiedad. Algunos confesaban que sus clientes entraban emocionados, pero al dar apenas unos pasos dentro de la mansión, se negaban a continuar la visita. «Hay algo ahí dentro», murmuraban, con los labios temblorosos. «Algo que no quiere que estemos aquí». El tiempo pasaba y la mansión se deterioraba más. Las ventanas se quebraban con el viento, las paredes se cubrían de humedad y la maleza devoraba el jardín. Pero a pesar de su aspecto ruinoso, seguía irradiando una presencia inquietante, como si aún conservara fuerza suficiente para repeler a cualquiera que intentara reclamarla. Algunos curiosos intentaron pasar la noche dentro, solo por diversión. Jóvenes que buscaban una historia para presumir entre amigos. Ninguno lo logró. Siempre huían antes del amanecer, con el rostro pálido y el silencio marcado en sus labios. Cuando alguien les preguntaba qué habían visto, respondían con evasivas, incapaces de poner en palabras el horror vivido entre esas paredes. Lo más repetido entre todos los visitantes era una sensación común, el frío. No importaba si era verano o invierno, ni la temperatura que marcara el exterior. Apenas se cruzaba la puerta principal, un aire helado invadía el cuerpo, recorriendo la espalda como un escalofrío interminable. Algunos decían que era como caminar en medio de un cementerio en plena noche. Otros comparaban la sensación con la de estar observados por cientos de ojos invisibles. Un frío que no provenía del clima, sino de algo más profundo, algo que pertenecía al propio corazón de la casa. Para los habitantes del pueblo, la mansión ya no era un simple inmueble. Era un lugar maldito, un recordatorio constante de que no todo puede ser explicado. Las madres usaban la historia para asustar a sus hijos y mantenerlos lejos de la colina. Los ancianos evitaban siquiera mirar hacia la casa cuando pasaban cerca. Pero, como ocurre con todo misterio, el silencio nunca es eterno. Tarde o temprano, alguien siempre rompe la calma. Y en este caso, fue un antiguo trabajador de la familia original quien se atrevió a revelar lo que muchos temían, que el verdadero secreto de la mansión se encontraba bajo tierra. Un sótano oculto. Una trampilla secreta. Y símbolos grabados en la piedra que parecían hablar de rituales que jamás debieron realizarse. El rumor del sótano oculto corrió como pólvora entre los habitantes del pueblo. Durante décadas, nadie había hablado de él abiertamente, como si un pacto de silencio rodeara a la mansión. Pero aquel trabajador, ya anciano y con la muerte cerca, decidió contar lo que sabía. Su testimonio fue claro. Durante la construcción, él y otros obreros descubrieron una trampilla en el suelo de lo que sería la biblioteca.
No estaba en los planos y tampoco fue mencionada por los arquitectos. Un pasaje que descendía a una cámara subterránea, excavada en la roca, como si hubiera estado allí mucho antes de que se levantara la casa. Dentro de ese sótano, había símbolos tallados en las paredes, círculos entrelazados, figuras humanas deformes, palabras en idiomas que ninguno de ellos entendía. No parecían simples decoraciones. Eran marcas rituales, grabadas con precisión. El trabajador recordó que, en más de una ocasión, vio al patriarca de la familia descender con extraños visitantes en medio de la noche. Siempre hombres encapuchados, cargando objetos envueltos en telas negras. Y siempre regresaban al amanecer, con rostros pálidos y ojos que evitaban mirar a cualquiera. Con los años, se habló de ceremonias secretas, de invocaciones, de sacrificios y de gritos que se apagaban de golpe, como si fueran tragados por la oscuridad. La revelación despertó el interés de periodistas y curiosos. Algunos investigadores paranormales consiguieron acceso a la mansión y afirmaron haber encontrado la trampilla. Con cámaras en mano, descendieron al sótano. Las imágenes que lograron captar eran perturbadoras, símbolos aún visibles en la piedra, restos de velas derretidas, cadenas oxidadas sujetas a las paredes. Pero lo más inquietante ocurrió cuando revisaron las grabaciones después de salir. En el audio, mientras ellos exploraban en silencio, se escuchaban susurros que no provenían de ninguno de los presentes. Voces que decían frases incomprensibles, a veces riendo, a veces gimiendo de dolor. Uno de los investigadores aseguró que, mientras grababa, sintió una mano helada rozar su cuello. Al girar, no había nadie detrás. Días después, cayó enfermo repentinamente y jamás volvió a participar en expediciones paranormales. Lo que hacía especial a esa casa no era solo su historia, sino lo que se había gestado en el sótano. Algunos expertos en ocultismo afirmaban que, si se realizan rituales de invocación en un espacio cerrado, las energías pueden quedar atrapadas allí para siempre. Como un eco interminable. Como un grito que rebota en las paredes eternamente. Y esa, decían, era la verdadera maldición de la mansión. No se trataba de simples fantasmas, sino de un portal abierto. Un vínculo entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. Por eso nadie podía habitarla. Por eso todos terminaban huyendo. No era solo su gestión, era la influencia directa de algo que no quería ser interrumpido. En tiempos recientes, algunos youtubers y exploradores urbanos se han atrevido a entrar con el propósito de captar fenómenos para sus canales. Aunque muchos videos desaparecen misteriosamente de la red, algunos fragmentos han circulado en foros oscuros. En ellos se ven puertas que se cierran de golpe, gritos repentinos y cámaras que dejan de funcionar al descender al sótano. Un grupo incluso transmitió en vivo, pero la transmisión se interrumpió abruptamente en el momento exacto en que la cámara enfocó una figura oscura parada en el fondo del pasillo. Nadie supo explicar qué fue esa figura. Algunos dicen que era un truco, otros que era una prueba irrefutable de la maldición. Lo cierto es que, después de esa noche, ninguno de los jóvenes volvió a hablar públicamente del tema. Hoy, la casa sigue allí. Sus paredes agrietadas están cubiertas por la hiedra. Las ventanas, rotas. El techo, a punto de ceder. Pero a pesar del deterioro, sigue emanando esa misma presencia inquietante. Los agentes inmobiliarios ya ni siquiera intentan venderla. Los vecinos evitan pasar frente a ella, y aquellos que lo hacen aseguran escuchar golpes sordos provenientes del interior, como si alguien, o algo, siguiera atrapado dentro. Algunos dicen que la mansión rechaza a todo aquel que intente habitarla. Que está viva, alimentándose del miedo de los visitantes. Que no necesita moradores, porque ya tiene a los suyos. Las almas que quedaron allí, prisioneras para siempre. ¿Fue realmente construida sobre un terreno maldito? ¿Hubo sacrificios en ese sótano oculto? ¿Son las voces de víctimas las que aún recorren sus corredores? No hay pruebas concluyentes. Solo testimonios, rumores y grabaciones inquietantes que alimentan la leyenda. Lo cierto es que la casa permanece intacta, como esperando. Y quienes se han atrevido a entrar aseguran que no es solo un lugar. Es una presencia. Una fuerza que observa, respira y actúa. Así termina la historia de la casa embrujada que nadie pudo vender. Una propiedad real, marcada por el miedo,
el abandono y un misterio que nunca fue resuelto. Algunos creen que todo es sugestión. Otros, que es una prueba irrefutable de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Lo que nadie puede negar es que la mansión sigue ahí, en pie, desafiando al tiempo y a la lógica. Un recordatorio de que algunos lugares guardan secretos demasiado oscuros para ser revelados. Ahora dime tú. ¿Entrarías a la casa sabiendo todo lo que has escuchado? ¿Te atreverías a descender al sótano y mirar de frente los símbolos grabados en la piedra? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, si esta historia te ha puesto la piel de gallina, dale me gusta, comparte este video y suscríbete a Verdad Oculta. Activa la campanita, porque lo que descubriremos en el próximo episodio será aún más inquietante.